여러분 안녕하십니까? Un saludo cordial con todos. 여러분들이 이렇게 사도행전 강의 이렇게 많이 관심을 가지고 모여주셔서 Muchas gracias por tener 감사드리고 mucho interés en nuestras 시청자들이랑 참 lecciones de 돌립니다. Hechos, viendo que muchas personas están aumentando los televidentes. Las cosas que pasan en el libro de Hechos. 그 당시에 베드로나 En ese tiempo, 요한이나 Pedro, Juan 뭐 사람들이 종들이나 y los siervos como Pablo 차이나 비슷하고 son parecidos, 그때 역사하셨던 하나님 y el Dios 그때 que trabajó en ese momento, el Dios que obró, el Jesucristo que obró en ese momento es el mismo hace 2000 años y también ahora está obrando en nuestro corazón. 이제 사도 베드로가 Pedro, el apóstol 성전 미문 Pedro, 안전벨 고치는 이 일로부터 se- 이제 a partir de 사도행전 3장 levantar a la persona que estaba, el cojo que estaba en el templo hermoso, empieza la obra del Espíritu Santo. 저들이 이제 복음을 전하다 보면 De esa manera empieza el capítulo 3. Cuando predicamos el Evangelio nosotros también, a veces aparecen muchos deseos. Queremos ser un buen salón de culto, o también quisiera tener muchos hermanos bajo mío. Y también quisiera que muchas personas reciban la salvación. Aparecen estas cosas siempre en nuestro corazón. Cuando seguimos estos deseos, no hay final. 저도 이제 Yo también. 그런 사람의 과언이 아닌데 Yo puedo decir que no estoy 중심을 excluido de esas personas, pero el centro de nosotros tiene que ser Jesucristo. 사실은 우리가 La verdad es que nosotros, por más que tengamos a todo el mundo, si no tenemos a Jesucristo, viviríamos una vida infeliz. 하는 걸 가지고 보통 이렇게 보면 A veces cuando vemos que muchas personas haciendo muchas cosas, por ejemplo, viendo la historia de los reyes de Israel, 왕이 되고 나면 después de que se hacía rey, 모든 걸 다 가졌다. podía tener todas las... No exageramos al decir que tenía todas las cosas, 왕이 됐기 때문에 pero porque fue rey, había muchas personas que murieron a una temprana edad. Porque fueron rey, hay personas que se corrompieron. 왕이 됐기 Y en muchos casos en los que, porque fueron reyes, 너무너무 많 esas personas estuvieron en contra de Dios. 왕이 돼서 하나님을 En conclusión, podemos decir que si un rey 왕이 된 내가 hace en contra de Dios, 살아남았다면, si es que 왕이 돼서 se ha 내 corrompido por 욕구가 ser rey, 상승했다면 si de repente han aumentado sus deseos por ser rey, 제가 저수스러운 겁니다. entonces el hecho de ser rey es una miserable. 예수님을 믿으면서 Pero creyendo en Jesús, 내가 그 예수님보다도 내가 막 교회가 커지고 si de repente la iglesia es más grande que Jesús, o de repente me reconocen y tengo mucha popularidad, si yo tengo ese corazón, 여러분들의 사역이 점점 여러분도 모르는 사역이 su ministerio, sin que ustedes se den cuenta, van a empezar a alejarse de 여러분의 Jesucristo. 어떤 육신의 욕구, Es por eso 그게 que 이제 끌려가기가 쉬운 겁니다. Es fácil que ustedes sean arrastrados a los deseos de la carne. 복음을 전하는 Por eso nosotros 지도자들 항상 생각해야 하는 것은 lo que tenemos que pensar los evangelistas que predicamos el Evangelio es que 기억하고 debemos recordar a Jesús. 내가 존재하는 것은 Debo 예수님 recordar 때문이고 que yo 예수님을 existo por 위해서 Jesús 존재한다. y para Jesús. 그래서 Por 예수님을 eso 높이고 Tengo que 예수님을 exaltar a 중심으로 Jesús 일하는 y tengo que 이런 obrar 목회나 centrado en 이런 Jesús. 전도가 Los 아주 pastores y los 중요한 evangelistas es muy importante en el ministerio. 어떠한 가운데 깊이 들어가다 Nosotros, 보면은 si entramos profundamente, 신앙을 통해 다른 podemos ver que a 연구의 través 이득을 볼 수 있는 경우도 굉장히 많이 hay casos en los 있는데 que a través de la vida de creencia podemos obtener beneficios en otros lados. Pero hay cosas que de repente amamos más que Jesús. Y si utilizamos otras maneras y otros métodos al trabajar que no sea Jesús, eso no es la felicidad, sino que nos lleva a la infelicidad. 사도행전 3장에 En el capítulo 3 de Hechos, 베드로가 이제 성전에 Pedro 올라가 성전 미문 estaba subiendo al templo, la hermosa, y curó a un cojo. 좋아가지고 막 Este cojo estaba muy 이리 feliz, 뛰고 저리 뛰고 성전 corría por un lado y por el otro. Es por eso que la gente decía, ¿por qué corre? ¿Por qué está así? 아, 저 사람 Oh, 성전 미문 안전벨 그 사람 esa 아니야? persona no era el cojo que estaba sentado en el templo, pero ¿por qué está corriendo? 뛰어다니지. ¿Cómo es que puede 이 사람 caminar? 어떻게 ¿Cómo, 안전벨이라고 그랬지? cómo puede decir que es un cojo si está caminando? ¿No estaba mintiendo antes? Las personas 뛰니까 삼- empezaron a 완전히 그 mirarlo a 안전벨이 ese 사람에게 cojo. 집중되는데 Empezaron a concentrarse en ese cojo. 베드로를 딱 잡으니까 Y Pedro lo cogió. 아, 저분이 Y 저 dijeron, 안전벨을 esta persona es la persona que curó al cojo. 전부 다 Si fuera de esa manera, todas las miradas fueran en dirección de Pedro, ¿verdad? 베드로가 Pero Pedro 여러분 dijo, 내가 하나님의 은혜를 입어서 내가 yo he recibido la gracia de Dios y por eso he curado a este 그렇게 cojo. 이제 자기가 나가도 문제가 되는 건데
Si él dijera de esa manera podría ser un problema. Pero en ese momento, ¿qué fue lo que dijo Pedro? ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? De esa manera aparece el versículo 12 del capítulo 3. Luego en el versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resultado ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicidio. Cuando vemos donde aparece Pedro, el resultado, en conclusión, Jesucristo fue el que curó ese cojo. Por eso, él presentando a Jesús, este cojo se conectó con Jesucristo y por eso se curó. De esta manera también, nosotros también, recibiendo el perdón de los pecados y si aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, ese Jesucristo puede entrar en mi vida y nos hace santos, nos hace sanos, nos hace puros. Podemos que saber que de esa manera la Biblia nos está hablando cómo Jesucristo trabaja de esa manera. Por eso, nosotros, viendo cómo la iglesia se corrompe, el hecho de que cambie y que caiga en el mundo, de repente se puede hacer de repente por la culpa de los predicadores. Pero si un pastor exalta a Jesucristo, vive para Jesús y predicar el Evangelio de Jesús, esa iglesia, todas las cosas que pasan en esa iglesia, se puede mostrar Jesucristo en esas cosas. Pero hoy en día, muchos líderes cristianos y muchos pastores, esas personas, al principio con un corazón puro, creyeron en Jesús y predicaban el Evangelio y juntaron a hermanos, se hicieron ministros, siguieron a la iglesia, pero ellos deberían, si Jesucristo fuera el centro de ellos, ellos mendigaran, pero entonces Jesucristo podría hablar y podrían recibir la gracia de Jesucristo. Todos los miembros de la iglesia podrían recibir el perdón de los pecados. Pero hoy en día muchas personas asisten a la iglesia, pero pasando 10, 20 años y hacen la vida de creencia, pero las personas que no tienen como centro a Jesucristo, ¿qué tipo de creencia pueden hacer? Si Jesucristo no es el centro, si Jesucristo no es lo primero, para que Jesucristo obre dentro de nosotros, primero tenemos que dar un mismo corazón a Jesucristo y el corazón de Jesucristo tiene que fluir en nosotros. Jesucristo muriendo en la cruz ha limpiado todos nuestros pecados y los ha hecho más limpios que la nieve. Y tenemos un corazón santo y podemos recibir el Espíritu de Jesucristo. Podemos vivir una vida a través del Espíritu de Jesús. Lo que podemos decir exactamente es que Jesucristo no puede habitar dentro de un pecador. En ninguna manera Jesucristo puede habitar en un pecador. Por eso, si podemos ver la parte más importante de lo que dice Pedro, dice, reciban el perdón de los pecados, ¿verdad? Y de esa manera, dice, vamos a ver en la Biblia, en el capítulo 3 del versículo 19 de Hechos. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. ¿Qué quiere decir esto? Jesucristo, para que Jesucristo entre en nuestro corazón, lo más importante es que ¿qué corazón tenemos que tener? Está hablando, ¿qué significa que podamos vivir con el corazón de Jesucristo, verdad? Para vivir con el corazón de Jesucristo,
El corazón de Jesucristo tiene que entrar en mi corazón para yo poder vivir con el corazón de Jesucristo. Si en mi corazón hay deseos y carnes y placeres, está lleno de todas esas cosas, pero de esa manera Jesucristo no puede entrar en nuestro corazón. Es por eso que después de que nosotros recibimos el perdón de los pecados, Jesucristo viene en nuestro corazón y guiándonos y apoderándose de nosotros. Hay momentos en que yo puedo seguir los deseos y la carne, pero Jesucristo me vence, quita los deseos de la carne y Jesucristo me hace vivir a través de la forma de Jesucristo. Cuando Jesucristo habita en nosotros, el Espíritu de Jesucristo guía a nosotros. Por eso los 12 discípulos de Jesucristo, cuando Jesucristo estaba en ese mundo, ellos vivieron por la carne. Jesucristo, después de que murió en la cruz, después de que resucitó y después de que recibieron el perdón de los pecados, ellos recibieron el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Jesús. Por eso, ellos, sí, existían los placeres y los deseos de la carne, esas concupiscencias, existían esas cosas, pero andando junto con Jesucristo, Jesucristo empieza a hacer que yo me aleje de las cosas que a Jesucristo no le gusta. Y el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo de Jesucristo me guía y hace que yo me parezca cada día más a Jesús. Pero las personas que no pueden recibir el perdón de los pecados, como Jesucristo no puede venir al corazón de ellos, por más que prediquen y ministren, están destinados a fluir en ellos mismos. Aquí podemos ver que Pedro curó al cojo. Y si Pedro hubiera dicho, yo oré mucho a Dios y Dios hizo que yo curara al cojo, él no se exaltó de esa manera. Tráeme todos los enfermos, yo los voy a curar. Él no estaba centrado en él mismo, sino que Pedro sabía que era un humano sin ninguna condición, pero lo que él podía gritar era que Jesucristo lo exaltó a él y le dijo que apacentara sus ovejas y que Jesucristo limpió sus pecados. Por eso él recibe el perdón de los pecados. De esa manera el Espíritu de Jesucristo entró en él. A través de Jesucristo él pudo curar a ese enfermo. A través de Jesucristo él estaba predicando. A través de Jesucristo él estaba viviendo. Estas cosas, las personas que no pudieron experimentar a Jesucristo realmente dicen a través de su boca que tienen el Espíritu Santo y que tienen el perdón de los pecados, pero ellos siguen teniendo en su corazón estas concupiscencias y los deseos de la carne. Pueden preguntar de repente, Pastor, ¿para usted no tiene deseos de la carne? Sí, yo tengo también. Pero ¿qué es lo que pasa? Jesucristo ha venido a mi corazón y vence todo. Por eso que antes yo vivía según la concupiscencia y los deseos de la carne, pero como Jesucristo ahora habita en mi corazón, tiene un espacio y está guiando mi corazón. Y también a veces hay momentos de que yo caigo en la carne y en los deseos de la carne, pero con seguridad, si uno recibe el perdón de los pecados, el Espíritu de Jesucristo entra en mi corazón. Es por eso que ahora hay personas que van 10 o 20 veces a la iglesia y son pastores o ancianos de la iglesia, pero con seguridad tenemos que decir que las personas que no tienen el perdón de los pecados, el Espíritu Santo no puede venir en esas personas. Esas personas exteriormente de repente pueden verse muy bien, pero si vemos las cosas que se levantan dentro del corazón, no pueden servir a Dios ni tampoco pueden vivir por el Evangelio. Yo en el año 1962, después de encontrarme con Jesús, ¿qué fue lo que yo pude sentir? Yo pude sentir que antes todos los deseos de mi carne habían desaparecido. Yo pude darme cuenta que seguía siguiendo los pensamientos de la carne y iba a fracasar. Es por eso que yo no podía seguir mi pensamiento. Ahora también continuamente se levantan mis pensamientos. Pero continuamente yo puedo ver si es mi pensamiento o es el Espíritu de Jesús. Yo puedo diferenciar eso y leyendo la Biblia y buscando. Y de esa manera yo puedo, cuando conozco
la voluntad de Dios, yo puedo ver cómo ese espíritu me guía a mí. Yo puedo experimentar cómo el espíritu me guía. Es por eso que nosotros, no es que yo tengo que hacer algo muy esforzándome, que tengo que ser fiel o tengo que dejar de tener deseos. No es eso. Eso simplemente es mi determinación. Pero la vida de creencia hecha por mi determinación y por mi fuerza. Y la vida de creencia hecha por la guía del Espíritu Santo es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Es por eso que, a pesar que yo me esfuerzo por hacer algo, si el Espíritu Santo no está dentro de mí, yo estoy destinado a caer en la carne. Pero por el contrario, si es que yo recibí el perdón de los pecados y el Espíritu Santo ha entrado en mí, Jesucristo entra en mi corazón, ese Espíritu de Jesucristo puede vencer todo y yo puedo acercarme a este mundo espiritual. Por eso, lo más importante, lo más básico de la vida de creencia es que la sangre de Jesús y que esa sangre de Jesucristo, en esa cruz fue que se perdonó mis pecados. Yo una vez, en mi iglesia había un hermano. La madre de ese hermano tenía mucha edad y ella estaba en contra de nuestra iglesia. Por eso yo fui al retiro de invierno y ese hermano le dijo a su mamá, mamá, hace mucho frío, ¿verdad? ¿Qué te parece si vamos a respirar un poco de aire limpio, vamos a la montaña, yo voy a llevarte en el carro? Y entonces la mamá, como hacía mucho frío en el invierno, y le dijo, vamos, ok. Y ellas vinieron. Entonces, en la montaña de Doka, en Kimcheon, se realiza el retiro de invierno y él trajo a su mamá a ese lugar. Entonces, la mamá vino y cuando se dio cuenta, las personas estaban reunidas ahí. ¿Y qué dicen? Estaban diciendo retiro de invierno. Entonces, ella se dio cuenta de que había sido engañada por su hijo y se molestó. Y el hijo le dijo, mamá, ya has venido hasta acá, ya estás acá. ¿Qué te parece si te encuentras una vez con el pastor Oksuparak? Esta persona, cuando creo que más o menos 60 años han pasado, ¿verdad? Dice que ya había sido una funcionaria pública y había sido muy inteligente. Yo me encontré con esa señora mayor de 80 años, entonces yo le dije, anciana, usted a pesar que cree en Jesucristo dice que es pecadora, ¿verdad? Y ella dijo, sí, yo soy pecadora. Las sectas como usted dice que no tienen pecado. Y yo le dije, yo me reí y le dije, abuela, vamos a ver la Biblia, ¿qué le parece? Y leímos la Biblia. Y en Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente mediante la gracia de Jesucristo, que es la redención que es en Cristo Jesús. Yo leí esa palabra. Y yo le dije, quiero que usted lea, abuelita. Y ella leyó ese versículo. Y le pregunté, ¿pero usted sigue pensando que es pecadora? Sí, soy pecador. Sectas como usted dicen que no tienen pecado. Y yo le dije, ¿por qué no cree en la Biblia? Y ella dijo, ¿por qué no creo en la Biblia? Yo creo toda la Biblia. ¿Pero qué cree de la Biblia? Yo leo los 66 libros de la Biblia. A ver, vamos a leer de nuevo la Biblia, le dije. Y le pregunté, ¿entonces usted es pecadora? Yo soy pecadora. Pero no simplemente lea por leer. Mire lo que dice la Biblia acá. Dígamelo. Y en ese momento esa abuelita miró de nuevo el versículo y se sorprendió totalmente. En Romanos capítulo 3, 23 dice que somos pecadores. Pero en el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesucristo ya nos ha salvado.
Gratuitamente por su gracia nos ha hecho mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si Jesucristo nos dice que somos justos y todos somos justos, entonces sería ilógico yo decir que soy pecador. Mire, quiero que vea detalladamente que dice acá, y ella se sorprendió totalmente. Acá está escrito que dice que usted es pecadora. Sí, en el versículo 23 dice que todos son pecadores. Pero en el versículo 24 dice que, en el versículo 23 no aparece Jesucristo. En el versículo 24, sí, hemos pecado, pero Jesucristo aparece la redención de Jesucristo. Y por su redención ya no somos pecadores, sino que dice que somos justos. Esta anciana estaba totalmente sorprendida. Simplemente la mayoría de personas, es interesante porque la mayoría de personas conocen el capítulo 3 del versículo 23 de Romanos, pero el versículo que está automáticamente después, el versículo 24, hay muchas personas que se memorizan el versículo 23. ¿Por qué? Porque ellos piensan que son pecadores, por eso memorizan el versículo 23. Pero el versículo 24, no hay casi ninguna persona que conozca el versículo 24. Esta anciana había leído muchas veces el versículo 24, pero decía que era pecador. Mira, le preguntaba, ¿qué dice acá? Mire detalladamente lo que dice acá, le dije. Y leyendo este versículo 24, se dio cuenta que sí, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Si dice que somos justificados, ya no somos pecadores. Ese día, esta anciana, en un pequeño tiempo, dijo, es verdad que soy justa, es verdad que soy justa. Yo no conocía la Biblia. Una vez yo estaba en camino a Daejeon y me encontré a la anciana y dije, sí, ¿qué tal estás? Sí, estoy muy bien. ¿Cómo está pasando el tiempo recientemente? Como ya tenía mucha edad, siempre tenía que estar en su casa porque estaba un poco mal del cuerpo, pero a veces llamaba a algunas personas que conocía. Y les llamaba y decía, hay algo que yo te quiero contar, ven. Y si venían, hablaba, le preguntaba lo mismo, dice, ¿tú eres pecador o eres justo? En Romanos versículo 23 dice que son pecadores, ¿sí? Sí, dice que todos han pecado. Pero en el versículo 24, ¿qué es lo que dice? Le pregunté de nuevo. El versículo 24, ¿qué dice? En el versículo 23, antes de que aparezca Jesucristo, dice que éramos pecadores. Pero en el versículo 24 ya aparece Jesucristo. Él ha redimido todos nuestros pecados y somos justificados. Por eso, esta abuelita, a las personas que se le venían a la mente, siempre le llamaba y les enseñaba esto. Escuchándose, tenía mucho agradecimiento. Dentro de nosotros ha entrado el espíritu maligno y ha nublado nuestros ojos. Es claro que en el capítulo 3 de Romanos, versículo 23, dice que son pecadores, pero en el versículo 24 dice que somos justificados, que ya hemos sido justificados. Y luego de eso, en muchos lugares de la Biblia, está hablando que a través de Jesucristo hemos sido justificados. Pero la mayoría de personas tienen nublados sus ojos y por eso no pueden ver eso. Pedro también le pasó lo mismo. Jesucristo, él sabía que Jesucristo había muerto por nuestros pecados, pero él se sentía en remordimiento por haber negado 3 veces a Jesucristo y estaba atrapado en ese pensamiento. Después de que Jesucristo vino y después de comer, le preguntó, Simón, ¿acaso no me amas más que 3 personas? Y pudo ver ese corazón. Y de esa manera pudo amar a Jesús. Pudo vivir para Jesús. Y de esa manera en el corazón de Pedro, pudo aceptar la palabra de Jesús a través de la fe. ¿Cuál es la palabra de Jesús? ¿A qué decimos que es la palabra de Jesús? Es lo que Jesucristo ha dicho, ¿verdad? Eso es la palabra de Jesús. ¿Cómo sabemos que Jesucristo dijo esas palabras? Jesucristo está hablando lo que está en su corazón exactamente y esa es la palabra de Jesús. Entonces, si esa palabra, en el momento que yo acepto esa palabra en mi corazón,
예수의 yo 같은 también 마음을 puedo tener el mismo corazón que Jesús. 그래서 베드로는 뭐라고 Por eso, ¿qué 말합니까? fue lo que dijo Pedro? 너희가 회개하고 돌이켜 너희 Así que arrepentíos y 죄 convertíos para que sean borrados vuestros pecados, 이같이 하면 para que vengan 유쾌하게 de 되는 la 날이 presencia del 주와 Señor 것이요. tiempos de 또 refrigerio. 너희를 위하여 예정하신 그리스도 곧 Y Él envía a 예수를 Jesucristo que os fue 보내시리니. antes anunciado. 그래 거기 있는 모든 사람들은 Todas las personas que estaban ahí, 베드로도 Pedro también, 부활한 예수님 만나기 전까지 antes que se encontrara con Jesucristo, después que resucitó, en su corazón de Él estaba el pecado y por ese pecado sufría porque había negado 3 veces a Jesucristo. Pero 자기가 이제 죄를 회개하고 después de arrepentirse de ese pecado, 너희 죄 없이 함을 받아라. para que sean borrados vuestros pecados. 죄 없이 함을 어떻게 받지? ¿Cómo pueden recibir que sean borrados sus pecados? 예수는 다 Tienen que 줬다. darlo, ¿verdad? 죄 없이 해놨다. Jesucristo ya ha borrado nuestros pecados en la cruz, 해놨다. ya ha limpiado nuestros pecados, nos ha dejado limpios. Si aceptamos simplemente eso en nuestro corazón, 하나도 어렵지 않아요. no es nada difícil, 하나도 어렵지 않아요. no es nada difícil. 그래서 여러분 요한복음 Por eso, 영접한 자 곧 그 이름을 믿는 자를 Cuando 가진 vemos, 자가 되는 권세를 Juan dice, el que reciba a Jesucristo podrá recibir todo eso, 빛이 el 세상에 poder, 와서 자기 porque la 자기 luz 몸에 vino 자기를 a la 영접지 tierra, 않았으나 pero la tierra no lo aceptó. 영접한 자 그 이름을 믿는 자 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨어요. Pero todos los que aceptan eso como su hijo podrán recibir el poder. 그리스도를 마음에 받아들이는 것은 El hecho de aceptar a Jesucristo 예수님의 말씀을 내 마음에 받아들이는 걸 가르쳐 말하고 예수의 está 말씀이 mostrándonos 예수의 que 마음이에요. ese es el corazón de Jesucristo, el corazón de Dios. Si ese corazón entra en mi corazón, antes yo era arrastrado por mis deseos y por mis codicias, pero cuando el corazón de Jesucristo entra, me está guiando. ¿Qué es lo que dice? Jesucristo es el que entró, fue enviado, por eso entró en nuestro corazón. Y Él está trabajando. Yo, es algo muy maravilloso. Antes de que yo reciba la salvación, me gustaban mucho las novelas. Yo, como no tenía una condición para poder comprar muchos libros, entonces yo buscaba la casa de otras personas y les pedía que por favor me den esos libros. En Sonsan, yo he leído casi todos los libros que estaban en Sonsan. Era muy interesante. Luego, en el año 1962, yo recibí a Jesucristo, recibí el perdón de los pecados y en mi corazón ese pensamiento que me decía que yo era pecador pudo vencer la palabra de eso. Antes cuando robaba, cuando mentira, hacía algo malo, eso que me decía que era pecador, no podía quitar ese pensamiento que me decía que yo era pecador. Yo soy pecador y me sentía agropeado. Yo tengo muchos pecados. Yo en poco tiempo voy a ir al infierno. Siempre me sentía así. Por eso siempre pedía perdón por mis pecados, pero a pesar de eso, ese pensamiento que me decía que yo era pecador estaba lleno de mi corazón. Realmente en ese momento ya Jesucristo había perdonado todo mi pecado en la cruz. Pedro, cuando fue al mar de Galilea a pescar, por ese pecado que él había negado a Jesucristo, se sentía muy atormentado y por eso fue al mar. Pero Jesucristo murió en la cruz y había perdonado todo el pecado, pero él no conocía esto. Por eso, ¿qué fue lo que grita Pedro? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Cómo pueden recibir ese perdón de los pecados? Jesucristo murió en la cruz y ya perdonó todos nuestros pecados. Si creemos en eso, yo puedo recibir ese perdón de los pecados. Pero Jesucristo muerto por la cruz por nuestros pecados, ya perdonó todos nuestros pecados, pero si yo no puedo creer que mi pecado ha sido perdonado, entonces estoy destinado a seguir
en un estado de pecador y no puedo recibir el perdón de los 우리를 pecados. 그 죄를 씻으라고 하신 게 아닙니다. Jesucristo no dice a nosotros que limpiemos nuestros pecados, porque en la cruz ya ha perdonado todos nuestros pecados. 너희 죄 Por eso dice, 함을 받아라. para que sean borrados vuestros pecados. 굉장히 진짜 잘된 거. Esta es una oración muy interesante, 내가 ¿verdad? 죄를 사는 것 동안 내가 죄를 씻는 게 아니고 No es que yo tengo que limpiar mis pecados por mí mismo. 못 박혀 죽어 Señor Jesucristo murió en la cruz, 우리 죄를 다 씻어 놨으니까. ha dejado nuestro pecado y ha perdonado. 다 죄를 다 씻어 놨으니까. Ya ha limpiado nuestro pecado. 의롭다고 하시고 Por eso la Biblia dice que somos justos. Dice, yo perdonaré esos pecados y no recordaré esos pecados. 성경 66권 말씀 En el libro de los 66 libros de la Biblia está hablando de esa manera. 죄가 씻어졌단 말이 얼마나 ¿Cuántas veces aparece en la Biblia que ha perdonado todos nuestros pecados y limpiado nuestros pecados? Jesucristo aparece muchas veces en la Biblia que Jesucristo perdona nuestros pecados. Por cuando todos pecaron, fue Dios de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nosotros no tuvimos que hacer nada, gratuitamente fue esta redención. Habíamos pecado cosas muy sucias, pero Jesucristo nos hizo justos. Antes, yo escuchaba que mi pecado había sido perdonado en la cruz. Esa era la palabra de Jesús, era la palabra de Dios, era el corazón de Dios. Cuando aceptamos la palabra de Dios, ¿qué es lo que aceptamos? Sí, ya has sido justificado, has sido perdonado tu pecado, yo no recordaré tu pecado. Yo estoy aceptando eso si yo creo en Jesús. Si yo acepto esto en mi corazón, no podemos ser pecadores. ¿Por qué? Porque yo he pecado, sí, yo soy pecador porque piensan de esa manera. Sí, cuando yo pienso que soy pecador, entonces Jesucristo dice, yo te limpié tu pecado, tú eres justo, pero a pesar de que Jesús me dice eso, ¿quién va a vencer? ¿Voy a vencer yo o va a vencer Jesucristo? Son dos elecciones. Las personas en las cuales vencen, ellos van a seguir diciendo que son pecadores por su pensamiento, pero las personas en las cuales Jesucristo les vence pueden decir que son justos por la palabra de Jesús. Por eso, nos causa mucha pena porque muchas personas asistiendo a las iglesias oran, Señor, yo soy un pecador sucio. La Biblia dice que ni siquiera escucha la oración de los pecadores, ¿verdad? Sí, dice que no escucha la oración de los pecadores. Por eso las personas no conocen eso, por eso simplemente dice que son pecadores. Pero nosotros, viendo en la Biblia, siendo justificados. Imagínense cuán buena es esta palabra. Dios me dice a mí que soy justo. Hermanos, ocasionalmente hay dificultades y a veces nos podemos molestar y puede levantarse corazones libidinosos y a veces puedo odiar a otras personas y se pueden levantar deseos en nosotros. ¿Por qué? Porque el diablo coloca esos corazones dentro de nosotros. El diablo coloca esos corazones dentro de nosotros. Esos corazones se levantan en nosotros. En ese momento, a pesar que mi pensamiento dice que yo soy pecador y que parezco pecador, tengo que ver que la palabra es diferente a mi pensamiento y empieza a chocar la palabra. Si la palabra me dice que yo soy justo, pero yo pienso que soy pecador, ¿quién debería vencer? La palabra debe vencer, ¿verdad? Si Dios me dice que yo soy justo, que soy santo, pero yo digo que soy pecador, ¿quién debe vencer? Debe vencer Dios. Si Dios dice, si Jesucristo dice que fue entregado por nuestras transgresiones y fue resucitado por
nuestra redención, por nuestra 예수 justificación. 우리를 의롭다고 하셨어요. Nos dice que somos justos. 자, 중요한 것은 Lo importante de esto 여러분의 암만 죄를 많이 es que 지었어도 por más que hayamos pecado, 하나님이 의롭다면 의로운 겁니다. 하나님 재판장이 si Dios dice que somos justos porque Él es el juez. 의롭다면 의로운 겁니다. Si Dios no dice que somos justos, entonces somos justos. 거룩하다면 Si Dios dice que somos santos, entonces somos santos. 그게 Eso 놀라운 es algo muy maravilloso. 구원을 받고 난 뒤에 Después de recibir la salvación, 나는 뭘 어떻게 구원을 받았냐면 yo, ¿cómo recibí la salvación? 1962년 En el año 1962. Hasta ese tiempo yo siempre pensaba que era pecador. 맞습니다. 죄를 Sí, ¿verdad? Sí, porque pecado. 네, 죄인인데 Sí, soy pecador, 분명히 죄인인데 pero sí, es claro que yo soy pecador. 그 죄로 십자가에 못 박혀 죽으셨으면 Por eso, si Jesucristo murió en la cruz por nosotros, ¿qué es lo que pasa? 십자가에서 우리가 받은 모든 죄를 다 벌받고 Él ha recibido el castigo por todos los pecados de nosotros y ha limpiado los pecados. Ya no existe ese pecado. 십자가를 믿는 사람 Las personas que creen en esa cruz 절대로 no 죄인이 pueden decir, no pueden ser pecadores. 우리가 죄인이라는 이야기는 El hecho de que diga que somos pecadores, 예수님을 부인해야 하고 tenemos que negar a Jesucristo para decir eso. Tenemos que decir que no creemos en la cruz. 믿지 않을 Tenemos que no creer en la sangre de Jesucristo. Y por eso yo puedo decir que soy pecador. Pero muchos hermanos en la iglesia ni siquiera son hermanos, ¿verdad? Porque son pecadores. Pero 자기 죄인이라는 게 당연하고 ellos piensan que es normal que sean pecadores y piensan que son humildes por eso. Y si uno dice que son justos, se creen que son orgullosos. 이제 베드로는 Ahora Pedro 옛날에 자기 생각 다 버리고 예수님 말씀 그 안에 들어 pudo botar su pensamiento y Jesucristo entre su corazón. El Espíritu Santo es el que estaba habitando dentro de él. 옛날에 Antiguamente, es diferente al Pedro antiguo. 일으키고 Pudo levantar a un cojo, pudo predicar y de esa manera miles de personas recibieron la salvación, pudo levantar a los enfermos y podía actuar con poder. ¿Por qué? 베드로 안에 Porque dentro de Pedro estaba Jesucristo. 이제는 Ahora, 전에는 베드로로 antes, 말미암아 él vivía por sí mismo. 예수님이 Pero ahora, 안에 들어오셔서 Jesucristo entrando en el corazón de Pedro, 싸움을 일으키신 거예요. empezó a pelear con ese corazón de Pedro. 베드로 마음은 죄인입니다. El corazón de Pedro le decía que él era pecador, pero el corazón de Jesús le dice que él es justo. Es muy maravilloso, ¿verdad? 예수는 의인 Jesucristo dice que somos justos. 의롭다고 하셨고 Nos ha hecho 씻었다 네 죄를 justos, 기억지 dice que ha 아니하리라. perdonado nuestros pecados y dice que no se acordará de nuestros pecados. 오늘 얼마나 많은 Hoy en día 사람들이 muchas personas son engañadas por el diablo 예수를 믿는다고 하면서 y diciendo que creen en Jesús. 교회 목사님도 죄인 Siendo pastores de iglesias dice que son pecadores. 목사님도 죄인 Ancianos y diáconos de la iglesia dicen que son pecadores. Todos dicen que son pecadores. Y ellos piensan que son humildes. Sí, yo soy pecador. Soy un pecador muy sucio, santo. Oro en el nombre de Jesús. 죄인의 기도는 안 듣는데 La Biblia dice que no oye la oración de los pecadores. Yo soy un pecador. Cuando yo digo que soy un sucio pecador, si cambio en otras expresiones, estoy diciendo que Jesucristo no pudo limpiar nuestros pecados en la cruz. Estoy diciendo que Jesucristo murió en vano en la cruz. Es algo totalmente ilógico. El diablo es muy sabio y por eso astutamente nos ha engañado. Si es que Jesucristo murió en la cruz, pero yo digo soy pecador, estoy diciendo que Jesucristo ha fracasado y que murió en vano. Hermanos y hermanas, no es así. Jesucristo, en el momento de que fue crucificado y murió en la cruz, limpió todos nuestros pecados más blancos que la nieve. Los ha hecho limpios, los ha hecho perfectos, los ha hecho santos, los ha hecho perfectos. Por eso, hermanos, no crean en sus pensamientos, sino que ustedes deben creer en la palabra de Dios. ¿Quién podrá estar en contra de los elegidos de Dios? Si Dios es el que justifica.
Si Dios dice que somos justos, entonces ¿acaso no seremos justos? Si Dios dice que somos santos, entonces ¿no seremos santos? Eso, ¿quién es el único que puede hacer posible eso? Las personas que pueden aceptar el corazón de Jesús pueden decir esto. Las personas que no tienen el corazón de Jesucristo y viran sus pensamientos, son engañados por el diablo y dicen que son pecadores. Sí, yo soy pecador porque he pecado, sí, soy pecador. Pero, entonces, si se limpia el pecado, puedo ser justo, ¿verdad? Si yo digo soy pecador, estoy diciendo que Jesucristo fracasó en la cruz. Pedro pudo testificar esa palabra. Luego de eso, testificando esta palabra, miles de personas estaban juntos y escuchando la palabra de Pedro, recibieron el perdón de los pecados. Dijeron, sí, mi pecado ha sido perdonado. Por eso, el título de la predicación de Pedro, en el capítulo 3 de Hechos, versículo 9, 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Convertíos. Ahora ustedes eran pecadores, pero conviértanse. Escuchen la palabra que les dice que son justos para que sean borrados vuestros pecados. De esta manera está hablando la Biblia. No hay otra cosa fuera de esto. En el año 1962 yo también siempre decía que era pecador. En el año 1962 yo después de que leyendo la Biblia, después de que recibí el perdón de los pecados, podía ver que la Biblia decía que era verdad que Jesucristo había limpiado nuestros pecados, que yo era justo. Y leyendo la Biblia continuamente, podía ver que Jesucristo no simplemente limpió el pecado de tal día, tal fecha, tal hora, sino que le perdonó el pecado eternamente. No se imaginan cuán sorprendente es esto. Yo, en la mayoría de los casos cuando han pasado este año 2020, la mayoría de personas en el mundo están muriendo por el COVID-19. En algunos países hay muchas personas que han fallecido. He visto que todavía incluso no pueden cómo tratar con los cadáveres. La verdad es que están sufriendo mucho. Por eso, como las personas que han muerto, de repente pueden empezar. Pero la gente que está viva también tiene una probabilidad muy alta de infectarse de COVID-19 y de esa manera pueden morir y tienen temor, ¿verdad? Por eso yo me puse a pensar, ¿qué puedo decirles? ¿Qué puedo compartir con ellos? Es por eso que en el mes de mayo y en el mes de octubre yo compartí eso de cómo poder recibir el perdón de los pecados y ser justificado. Si ustedes no crean simplemente, no digan que creen en Jesucristo y sean pecadores. Toda su vida han ido a la iglesia, oran, dan sus diezmos, pero si no reciben el perdón de los pecados y se quedan en pecadores, no crean en ese Jesucristo, sino que crean en el Jesucristo que a través de su sangre limpió todos nuestros pecados. En ese Jesucristo, si creemos en ese Jesucristo, yo no puedo ser pecador. ¿Qué significa ser pecador en conclusión? En otras palabras, estoy diciendo que Jesucristo murió en la cruz, pero que no ha perdonado mi pecado. Si yo digo que soy pecador, estoy diciendo que Jesucristo murió en vano en la cruz. Estoy considerando vilmente y menospreciando la cruz y estoy siendo enemigo de la cruz. Eso es un pecado muy grande. Pero ellos piensan que si diciendo que son pecadores, son muy humildes. Y piensan que Jesucristo, que Dios va a perdonar eso. El pecador va a ir a la destrucción. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice que son justos, entonces somos justos. Si Jesucristo me dice Jesucristo, pero ellos se creen mejor que Jesucristo si dicen que son pecadores. ¿Por qué? No simplemente Jesucristo dice que somos justos porque somos justos, sino que Dios mandó a Jesucristo y limpió nuestros pecados en la cruz. Por eso somos justos. Leyendo la Biblia es algo muy maravilloso. Porque esta Biblia está solucionando todos nuestros problemas. Antiguamente, yo leyendo la Biblia, leyendo el capítulo 3 de Romanos
23 y 24, consideraba que era pecador porque el diablo no permitió que yo pueda ver esa palabra. Pero un día yo pude abrir mis ojos y me di cuenta que yo no era pecador. Yo podía ver que todo ese pecado que era mucho, ahora se ha hecho más blanco que la nieve. ¿No se imaginan? ¿No se imaginan cuán sorprendente fue esto? Yo, cada vez que me encuentro con alguien, yo les explico cómo su pecado ya ha sido perdonado, brindo la Biblia. En mi corazón, viendo cómo la persona recibe el perdón de los pecados, tengo mucho regocijo. Jesucristo. ¿Quién soy yo para predicar el Evangelio y que la gente reciba la salvación? Esa persona antes decía, hace un momento decía que era pecador, pero ahora dice que no tiene pecado. Esas personas creen en que de verdad Jesucristo perdona nuestros pecados. Antes leyendo desde Génesis hasta Apocalipsis, viendo detalladamente todo. Pude enterar sobre la ofrenda de los pecados en Levítico y también de las fiestas y en Hebreos también, cómo era la ofrenda de los pecados. Y de esa manera, encontrando con una persona, le cuento de esa manera, de otra manera, hablo toda la Biblia y cambiando y explicándoles, hablándoles 1 y 2 veces, la mayoría de personas reciben el perdón de los pecados y están muy felices, es muy maravilloso. Esas personas, no se imaginan cuán feliz puedo estar porque esas personas recibieron la salvación. Antes yo era muy pobre y la verdad que hubo una época en la que no tenía para comer, pero lo que no fue difícil para mí fue cuando una persona recibía el perdón de los pecados, me sentía muy lleno, estaba muy feliz y muy contento. Y leyendo la Biblia de nuevo yo podía explicarles fácilmente. Y leyendo la Biblia una vez podía explicarle de una manera mucho más fácil. De esa manera, mucha gente recibió el perdón de los pecados. Estaba muy maravilloso. Pedro, en ese momento, el título de la prédica de Pedro fue el perdón de los pecados, la sangre de Cristo y la cruz. Nosotros también, de repente yo utilizo otros versículos, pero lo más maravilloso, la palabra más maravillosa es que la sangre de Jesucristo perdona nuestros pecados. Lo penoso es que algunas personas, leyendo la Biblia, el diablo ha tapado los ojos de muchas personas. Leyendo la Biblia y viendo cómo Jesucristo perdona nuestros pecados, personas dicen que son pecadores. Son personas que están amarradas al diablo. Nosotros tenemos que ser humildes. A pesar que yo sea muy inteligente, yo no voy a ser más inteligente que Dios. A pesar que yo sea muy resaltante, no soy más inteligente que Dios. Si Dios dice que somos justos, entonces somos justos. Si Dios dice que somos santos, entonces somos santos. Si la Biblia dice que está lavado nuestros pecados, es porque ya está lavado. Si estamos en contra de esto, vamos a recibir la maldición de parte de Dios. Hasta ahora, si es que ustedes han dicho que son pecadores, conviértanse. Sí, yo he sido pecador, pero Jesucristo murió en la cruz y yo voy a aceptar esto. Es por eso que yo soy justificado. Tener esa fe. Esto es muy importante. En Hechos, en el capítulo 3, podemos ver cómo Pedro, después de que cura este cojo, las personas están mirando este cojo y después viendo cómo Pedro sostenía este cojo, todas las miradas de las personas fueron en dirección de Pedro. Es por eso que Pedro, pudiendo ver que todas las personas en su corazón estaban en dirección a él explicó cómo la sangre de Jesucristo perdona nuestros pecados. Primero, este cojo no fue curado por otra cosa, sino que fue curado por Jesucristo, por el nombre de Jesucristo. Y de esa manera aparece esto en el versículo 14 del capítulo 3. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre. Por la fe de su nombre. ¿En quién? El nombre de Jesucristo. ¿Qué significa Jesucristo? La salvación de Jehová.
ha venido la salvación de Jehová. Esa salvación de Jehová ha perdonado mis pecados. Eso significa Jesucristo, la salvación de Jehová. Ya ha sido perdonado mi pecado. Es muy fácil. No es nada difícil el creer en esto. Pero el diablo engaña a las personas y piensan complicadamente. Luego, ¿qué dice luego? En el versículo 19, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Cuando yo recibo el perdón de los pecados, yo puedo tener ese refrigerio. Claro, antes por el pecado siempre estaba sufriendo, yo lloraba y pide perdón, pero más que todos los cabellos era mucho mi pecado, pero ahora se han hecho más limpios que la nieve, más blancos que la nieve. Yo antes cantaba esa canción simplemente de la boca para afuera. Qué buen día, qué feliz día, el día en que Jesucristo limpió todos mis pecados. Por esa sangre yo pude obtener redención eterna. Todos hemos cantado muchos de estos cánticos, pero sin corazón simplemente lo cantábamos de la boca para afuera. Pero en nuestro corazón seguíamos siendo pecadores. Podíamos decir que éramos justos de la boca, pero en nuestro corazón no llegaba esta palabra. Por eso éramos pecadores. Pero si yo diciendo por mi boca que obtenía la eterna redención, entonces deberías tener esa eterna redención. Pero antes yo no sabía eso. Pero un día me di cuenta que yo no conocía de verdad esto. Jesucristo en la cruz perdonó todos nuestros pecados. Pude creer en eso. En ese momento, el Espíritu de Jesús vino en mí, en mi corazón, y Dios dice, tiempos de refrigerio. Y Él envió a Jesucristo que os fue anunciado. En ese momento, cuando yo creí en que Jesucristo perdonó mis pecados, el Espíritu de Jesucristo entró en mí. Entró en mí y pudo hacer que yo pueda descubrir que ya no era un pecador, sino era un justo y santo. En el año 1962 yo recibí la salvación. Y ya han pasado aproximadamente 60 años. Durante todo ese tiempo, lo más feliz para mí fue que yo pueda testificar que Jesucristo perdonó todos mis pecados. Yo me he encontrado incluso con muchos presidentes y ellos han recibido la salvación. Antes, el presidente de Iboin de Benín, conversé con él a través de una videollamada. El presidente está contando cómo ha sido justificado. Yo tenía mucha alegría en mi corazón. Después de que termine el periodo de presidencia, él recibió el perdón de los pecados cuando era presidente. Él también. Eso fue algo que hizo Dios de verdad. El pastor Kim Kwang-woo del país de Benín se encontró con el ministro de la Juventud. Se encontró con ese ministro y le dijo que estábamos haciendo un campamento en Corea, que venga. Y él dijo que iba a venir acá a Corea. Por eso nos conectamos con Corea y él dijo que estábamos preparando todo porque él iba a venir, ese ministro de la Juventud. Y cuando hicimos el campamento, él estuvo muy ocupado y no pudo venir. Por eso el pastor Kim Kwang-woo fue a la oficina del ministro y estaba simplemente sentado sin decir nada. Ese día vino el amigo de ese ministro. ¿Y quién era el amigo de ese ministro? Era el hijo del presidente. Entonces el amigo del ministro le preguntó, ¿quién es esta persona? Él es un misionero y
yo había prometido que iba a ir a Corea. Entonces anda a Corea, ¿por qué no vas a Corea? Sí, yo quiero ir, pero estoy muy ocupado, por eso no puedo ir. Entonces el hijo del presidente, mirando al misionero Kim Jong-un, le dijo, entonces, ¿yo puedo ir en vez de el ministro? Sí, usted puede venir. Entonces, estaban por ir al viaje de Inglaterra, pero ya dejaron de ir al viaje de Inglaterra y vinieron a Corea. Y el hijo del presidente recibió el perdón de los pecados. Después de hacer el campamento mundial, acá en Corea, teníamos el campamento mundial en Benín. El hijo del presidente había planeado todo para ir a Inglaterra. Pero él, como había venido de Corea, le dijo a su esposa, esta vez va a venir el pastor Oksupara. Es por eso que su esposa le dijo, pero entonces si tú vas a recibir al pastor Oksupara, tienes que ir al viaje a Inglaterra. No, entonces no vayas. Hay que participar en el campamento. Entonces su hijo participó al campamento. Y ese día, el primer día terminando, el primer día del evento, me dijo a mí que vamos a encontrarnos al presidente. Y yo le prediqué el evangelio. Me encontré con el presidente y muchas personas estaban esperando ahí. Yo fui primero. El presidente estaba muy feliz. Estando en el segundo día, vino el presidente a participar en nuestro campamento. No se imaginan cuánto agradecimiento puedo tener. Estaba participando. Yo he dejado ya hablado en el restaurante para que usted pueda almorzar. Quisiera almorzar con usted, pero no puedo. Pero por favor, sírvase muy bien. El presidente me invitó luego a la casa presidencial y había comprado muchos regalos al escuchar que íbamos a ir nosotros. Por eso, yo quería invitar al presidente de acá a Corea. Pero si el presidente viene acá a Corea, hay un gasto muy alto por la seguridad. Entonces yo le dije, no, mejor no venga. No podemos darle dinero. Cuando termine su época, venga. Y él vino. Estaba muy feliz porque pudo venir. Estuvo una semana. Acá cuando terminó su época presidencial, ayer en la noche. Durante 1 hora más o menos estuvimos hablando sobre la vida de creencia, escuchando su conferencia. Estaba muy feliz. Estoy seguro que ahora por el COVID-19 no puedo decirle que venga, pero si tengo la oportunidad, quisiera invitarlo de nuevo. Tengo mucho agradecimiento. Nuestro Dios amado, aunque sea el presidente, puede recibir el perdón de los pecados y puede ser uno con Dios y puede tener una hermosa relación. El capítulo 3 de Hechos. Después de que el cojo se curó, muchas personas recibieron el perdón de los pecados. Es algo muy, muy maravilloso. Escuchando ese evangelio experimentado, esta valiosa obra de Dios, no simplemente asistan a la iglesia, sino reciban el perdón de los pecados. Y de esa manera espero que todo el mundo pueda recibir. Muchas personas en el mundo están recibiendo el evangelio. Esta bendición nos ha permitido Dios. Tengo mucho agradecimiento. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente hora. Cuídense.